Bienvenidos. Es un placer tenerlos hoy en estas vísperas tan particulares de este San Jordi 2021. El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Barcelona tiene el placer de tener hoy con nosotros al ilustrador argentino residente en Sitges, Ciruelo Cabral, que es una de las máximos representantes a nivel mundial del arte fantástico y que además es un especialista en dragones. Así que qué más ¿Qué tal? oportuno que tenerlo hoy. Un gusto tenerte. Hola Hernán, gracias. Gracias igualmente. Bueno, una breve introducción. Ciruelo es oriundo de Buenos Aires, ha colaborado, bueno, en editoriales de todo el mundo, ilustró portadas de discos de Steve Vai, el famoso guitarrista, de Luis Alberto Spinetta, portadas de libros para George Lucas, el famoso póster de la película Hombre mirando al sudeste, y también los pósters del disco y de la película de Luis Alberto Spinetta, Fuego Gris, ¿no? Sí, sí, así es. Ha hecho cartas, ha creado cartas para las cartas Magic, ha colaborado con Alejandro Jodorowsky, también ha colaborado con la saga Aragón de Christopher Paolini, y también es, bueno, es el creador de un arte muy particular, que él nos va a contar luego, que es de creación propia, además, que se llama Petropictos. También es músico y ha fundado su propia editorial, con la cual difunde su obra, que se llama DAC Ediciones. Bueno, es en suma un artista integral, a quien agradecemos tener acá. Sobre el artista integral, Gracias. bueno, es un mote que te acabo de dar yo, pero he escuchado en algún lugar que decís que sos un artista poliédrico. Sí, en el sentido de que, bueno, como bien decías, hay varios canales en los cuales a través de los cuales transmito mi arte, ¿no? Que en definitiva muchas veces un concepto, una idea artística que uno quiere transmitir necesita diferentes canales, ¿no? O sea, a veces es la palabra y las imágenes por otro lado, entonces la literatura o la pintura, la ilustración son diferentes canales de una misma idea. Es así. Comenzaste tu carrera como ilustrador, pero en este sentido de lo que me estabas contando recién, pero te definís como artista. Vos haces un matiz con eso. Sí, ¿Me sí, lo podés sí. explicar? Bueno, ilustrador tiene que ver con alguien que tiene unas aptitudes artísticas, eh, unas técnicas, un vocabulario que lo pone al servicio de alguien. En el caso de un ilustrador que trabaja para libros, lo pone al servicio de un editor, de un escritor que tiene ya la idea de lo que quiere en la tapa de su libro o en el interior de su libro. Entonces, un ilustrador sencillamente aplica su arte en función de una tercera persona por cuestiones comerciales, por una cuestión de profesión. El artista tiene lo mismo, no es que tenga diferentes técnicas o diferentes habilidades manuales artísticas, pero lo pone en función de sus propias ideas y sus propios conceptos. Esa sería la única diferencia que yo hago entre arte, artista e ilustrador. Y entonces, durante muchos años, al principio sobre todo de mi carrera, claro que trabajé para terceros y me gané la vida con esto y viajé por el mundo haciendo este trabajo, pero ya hace unos 20 años pude forzar la profesión y convertirla en la de un artista, con lo cual, que es lo que en este momento hago, que es a crear mis propias imágenes, mis propias pinturas, y después hay clientes que me las compran ya hechas, o sea que digamos que sí, hago un trabajo de artista, también ayudado por la cuestión de
tecnología del arte digital, yo puedo a unas pinturas que hice libremente, si hay un cliente, un editor que me llama desde cualquier parte del mundo y me dice, mirá, necesitaría una imagen de un dragón negro para la tapa de un libro. Y yo le digo, bueno, tengo esta, esta y esta. Y me dice, ah, ¿no le podrías cambiar el fondo a esta que me encantaría que fuese otro fondo? La puedo cambiar fácilmente y la puedo vender, con lo cual sigo siendo un artista comercial en algún aspecto. En principio soy un artista que creo absolutamente libre, que es lo que a mí me interesa más, y sigo estando inserto en parte dentro del mecanismo del arte comercial, digamos. Perfecto. Bueno, vamos a remontarnos un poquito. Espero que dé el tiempo para todo. Sí, Eh, ojalá. Vamos a remontarnos un poco a los inicios, sobre todo para darte a conocer mejor a aquellos quien te escuchan o te ven por primera vez, ¿sí? Te formaste en Argentina, ¿no? Empezaste a dibujar desde muy joven, ¿fue tu primera pasión? Sí, sí. Digamos que siempre fui dibujante desde que tengo uso de razón. También fui músico también desde esa época, desde que había una guitarra en mi casa cuando yo era muy chiquito. Siempre hice deporte. Esas tres cosas las acompañé hasta el día de hoy intactas y por igual, digamos, ¿no? La literatura también fue muy importante en mi vida. Siempre leí desde que tuve la posibilidad de unir las letras a los 5 o 6 años. Me enganché leyendo mucho porque era una manera de acceder a universos que me fascinaban, y un poquito después, quizás, no sé, a los 10, 11, ya empecé a escribir también. Y eso es algo que me acompaña hasta el día de hoy también. Entonces, sí, el arte no tuvo un principio para mí, fue desde siempre. Hasta el día de hoy fue una cosa continua. Y es importante decir esto porque tengo la oportunidad de dar charlas y conferencias, que es algo de lo que me piden mucho allá donde voy, aún haciendo exposiciones o haciendo presentaciones en ferias. Me piden que dé charlas y que responda preguntas. Entonces, bueno, en general doy muchas charlas en Europa y en Estados Unidos, que es donde más me muevo, ¿no? Entonces ahí es donde me gusta explicarles a estas otras culturas un poco la realidad de lo que yo viví en un país como Argentina, que era un país muy duro a nivel económico y a nivel, bueno, de ganarse la vida, a nivel socioeconómico, digamos. Lo difícil que era ser artista en un lugar donde el arte pasa a tener un lugar muy posterior detrás de tratar de cumplir los propósitos básicos de comer y tener un trabajo y qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo, yo prácticamente no tuve una elección que hacer. Yo era artista y sabía que eso era lo que iba a hacer, no importaba si me iba a ganar la vida o no. Entonces, en países más civilizados o más desarrollados a nivel socioeconómico, como Europa y Estados Unidos, donde los padres tienden a querer que sus hijos tengan ya una profesión y un trabajo importantes, el arte también pasa a ser secundario por una cuestión, se lo deja más como un hobby, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, es obligatorio o es lo más común que toda la gente siga una carrera terciaria. Y una carrera terciaria tiene que ver con profesiones serias. Entonces, bueno, me gusta a mí hablar sobre mi infancia y tratar de explicarle a la gente que en general uno sí tiene desde que es chico unas aptitudes y unas vocaciones que la cultura, la sociedad, a medida que crecemos, nos las va eh, amoldando a la sociedad y nos va quedando relegada ese llamado interior que naturalmente tenemos. En mi caso simplemente tuve lo respeté
Entonces yo sigo haciendo lo mismo. Este hoy era tu llamado interior también, ¿no? Sí, no, sí, 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 exacto. Eso fue lo que pasó en mi caso. Pero lo que quiero decir es que todos lo tenemos. Lo que pasa es que yo lo continué, no tuve una interrupción como en general se tiene. Y entonces hoy en día estoy haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 5 años. Solo que bueno, ahora me puedo ganar la vida con esto. ¿Y por qué Sitges? O sea, ¿por qué España, Barcelona, Sitges? ¿Cómo? Cómo vino toda esa Mm, escalera de sucesos. Bueno, yo a los 18 años, después de terminar la secundaria, que la hice en un colegio llamado Fernando Fadre en Flores, que fue una secundaria que ya tenía unas carreras artísticas muy bien llevadas, muy bien enseñadas, realmente un espacio, una escuela que me dio todo lo que yo después utilicé como herramientas, ¿no? El conocimiento artístico. O sea, eso me permitió a los 18 años poder, egresé de ahí y podía trabajar directamente, que es lo que hice en una agencia de publicidad, ¿no? Entonces ahí empecé mi carrera artística comercial como ilustrador profesional a los 18 años. Sin embargo, después de terminar la secundaria, quise hacer una bellas artes, pero económicamente no pude, necesitaba trabajar, mi situación económica era muy mala porque, bueno, yo perdí a mi padre cuando tenía 4 años, yo mm. tengo un hermano 2 años menor que yo, éramos muy chiquitos y mi mamá tuvo que salir a trabajar de lo que fuera, entonces estaba todo el día afuera, nosotros nos criamos prácticamente con una tía, entonces obviamente toda la situación económica de toda mi infancia y adolescencia fue muy precaria, y cuando terminé la secundaria realmente necesitaba trabajar, entonces prácticamente no me dio la posibilidad de estudiar una carrera terciaria. Y bueno, me puse a trabajar a los 18 años en una agencia de publicidad en Buenos Aires. Ya automáticamente me enganché muy bien, tenía un talento mm, innato, podríamos decir, y tenía habilidades técnicas que me permitieron acceder rápidamente a un nivel alto dentro de la profesión de ilustrador para agencias y automáticamente empecé a trabajar freelance para editoriales, que era lo que más libertad me permitía. Así que los 18 a los 22 años yo ya me convertí en un freelance, en un artista profesional. Ya automáticamente también dejé la agencia de publicidad, o sea que desde los 21 años hasta ahora nunca tuve un sueldo. Trabajé freelance, con lo que eso significa ¿Qué va, no? de arriesgado, ¿no? Pero bueno, encadené siempre de una manera mágica todos mis trabajos y no me puedo quejar. Pero lo que quería decir era que em, trabajé para grandes editoriales en Buenos Aires a los 21, 22 y 23 años, entre ellas la revista Fierro, o sea, toda la Ah, editorial Urraca, eh, la Humor, la UMI, que la era UMI, la una... leía cuando era pequeño. Sí, sí, sí. Claro, bueno, yo hacía tapas de UMI y Ah, ilustraciones para adentro. Y ese mismo equipo me llevó cuando salió la revista Fierro, a trabajar para la revista Fierro haciendo tapas y pósters. Y eso realmente se acercaba muchísimo a lo que yo quería hacer. Era arte fantástico, era arte absolutamente creativo, donde no había límites en la creación de personajes y universos paralelos y cosas fantásticas. Lo que pasa es que Argentina no daba, el mercado de Argentina no daba para vivir exclusivamente de eso. Entonces llegó un momento, a los 23 años, estoy hablando del año 87, que decidí venirme a Europa a intentar trabajar 100% de lo que me gustaba, que era el arte fantástico. Y justamente tenía un amigo que había estudiado la secundaria conmigo en el FADER, que era Gustavo Rosenfeld. Él se había venido un año antes que yo y éramos muy amigos
y él se había instalado primero en París, después en Madrid y después se vino a Barcelona. Y desde Barcelona él me llamaba y me decía, tenés que venirte porque acá realmente vos vas a poder manifestarte en lo tuyo, etc. Y me convenció y de hecho hice un primer viaje para conocer esto y estuve 2 meses en el año 87 al principio y estuve, o sea, muy apoyado por Gusti, o sea, vine a parar a la casa de él, bueno, y conocí esto. Yo ya estaba de novio en ese momento con Daniela, y entonces después de estos 2 meses de haber hecho un contacto inmediato con editoriales de aquí, volví a Argentina, preparé todo, me casé con Daniela, que sigue siendo al día de hoy mi compañera. Llevamos muchos años de casados, tenemos 2 hijos que nacieron acá. Así que la cuestión fue que me vine a vivir a Barcelona, pero Sitges, que la conocí a través de Horacio Altuna, a quien vine a visitar cuando vine en este primer viaje, y que vivía acá en Sitges y sigue viviendo. Sitges es un paraíso porque está sobre el mar, tiene montaña, hay mucha naturaleza. Y entonces en ese momento dije, wow, sería impresionante poder vivir acá. Y fue lo que hice en el año 87, cuando ya vinimos con Daniela a vivir definitivamente, nos instalamos en Sitges y desde ese momento estamos acá. Eh, Muy bien, sí, bueno, tu familia tiene un eje primordial en todo esto. Aprovecho que lo nombraste vos, porque una de frases tuyas que leí en una entrevista es que consideras a tu familia tu mejor obra de arte, ¿no? Has Sí, dicho en algún sí, momento que es uno de los pilares, digamos, fundamentales de tu hacer, ¿no? Y de tu forma de ser también, ¿no? sí, sí. Para mí la familia, bueno, es mi apoyo, es mi lugar. Y bueno, como te digo, tenemos 2 hijos con Daniela y bueno, Ángelo de 22 años, 23 ya, y Liz de 19, que va a cumplir 20 dentro de poco. Y somos muy unidos los 4 y trabajamos juntos dentro de todas las actividades artísticas, muchas ya entre ellos y nosotros. Incluso en esta última época, en la pandemia, nos permitió, ya que estábamos mucho tiempo acá juntos y que tenemos una casa muy grande que también, bueno, construimos nosotros manualmente. Tenemos un estudio muy grande arriba de fotografía donde mi hijo y, bueno, mi hija también hacen fotografía y vídeo artístico, y mi hija es bailarina y cantante, bueno, y esto nos permitió hacer videoclips donde la música y todo el arte es nuestro. Entonces nos gusta mucho compartir todas estas ramas artísticas en familia. Y bueno, y ahora es tan fácil compartirlo a través de las redes, que Sí. realmente estamos viviendo una época muy, muy importante para el arte, ¿no? Para la comunicación. Bueno, veo que llegaste en el 87, tuviste estos primeros trabajos hasta que digamos, un punto de inflexión muy importante que fue en 1990, ¿no? Con con la edición del libro Ciruelo Sí, de la editorial inglesa Paper Paper Tiger. Tiger. Sí. Sí, esto fue. Mi vida está llena de puntos y situaciones mágicas que ahora mirando para atrás cada vez me doy cuenta de que fueron un encadenamiento de sucesos mágicos muy coincidentes, ¿no? Muy sincrónicos. Porque la editorial Paper Tiger, como bien nombrás, de Londres, yo cuando tenía 15 años conocí esta editorial, porque me habían regalado un primer libro en esa época y de la editorial Paper Tiger, que se especializaba en publicar arte fantástico. Fue una de las pioneras en eso. Así que después fui coleccionando libros de Paper Tiger que llegaban a Buenos Aires. Y para mí era más que una meca. En realidad nunca había imaginado que podría haber llegado a publicar en esta editorial. Sin embargo, estando ya en Barcelona,
un año decidimos ir con Gusti a Frankfurt, a la Feria del Libro. Fue en el año 89. Y de pronto, caminando en la Feria de Frankfurt, con nuestras carpetas, tratando de hacer contactos con editoriales, me encuentro con el stand de la editorial Paper Tiger, y yo no lo podía creer porque no lo había pensado que me la podía encontrar. Hice contacto con ellos, miraron mi trabajo y automáticamente me dijeron: te vamos a publicar un libro. Bueno, y Sin fue tener así. necesidad de representante, nada. Bueno, Nada, eran otros tiempos también, ¿no? claro, tenías que hacerlo todo a pecho y tenías que hacerlo así, de este modo, directo. No había ni redes sociales, ni internet, ni nada. Tenías que ir y estar. Y bueno, y me publicaron mi primer libro, que se llamó simplemente Ciruelo, que era un compendio de muchas ilustraciones que yo había hecho hasta ese momento, que tenía 26 años. Y fue un libro biográfico que se publicó y se distribuyó por todo el mundo, y esa fue, digamos, una manera de que mi arte fue expuesto a una tremenda cantidad de potenciales clientes en todas partes del mundo. Eso fue un poco el inicio de que después en Estados Unidos muchas editoriales me buscaran. Ahora vamos a hablar de eso. Y Paper Tiger publicó después mi segundo libro, El Gran Libro del Dragón, que ya lo había publicado, ya lo había hecho para una editorial española, Ah, pero que primero, automáticamente... Sí, primero se publicó acá en Barcelona, con Timun Mas, que también es un libro que, bueno, ya está más específicamente dirigido a la figura del dragón, y luego ya vamos a hablar de por qué. Y Paper Tiger decidió editarlo y publicarlo a nivel mundial también. Así que esos dos libros fueron los que Paper Tiger publicó míos, y que me lanzaron a mí a una edad temprana al mundo, ¿no? a partir Así de que ahí, catarata de propuestas, porque más o menos después te llegó la propuesta para ilustrar la tapa del disco de, ¿no? de Steve Vai. sí, sí. Y primero, digamos, Fue lo primero muchas... lo de George Lucas. Sí, George Lucas, digamos que me contactó por el libro del dragón que le llegó a él, y me contactó en el año 92, y a partir de ahí con George Lucas hicimos muchos trabajos. Debo decir que yo ya en el año 91, 92 me planteé irme a vivir a Estados Unidos, porque todos mis clientes desde ese momento empezaron a ser de Estados Unidos, por una razón obvia. Era un mercado, sigue siendo un mercado fuertísimo, donde digamos el rubro arte fantástico mueve mucho mercado, muchas publicaciones, con lo cual había mucho dinero, me pagaban mucho más que en cualquier otro lugar, y me necesitaban, me requerían, me pedían. Entonces, pero en ese momento ya decidí que estaba muy cómodo viviendo acá, y que podía, ya en esa época me había comprado un fax, ya podía trabajar desde acá sin mucho problema para Estados Unidos. Cada tanto viajaba, pero entonces ya decidí quedarme acá en España y trabajar para Estados Unidos. George Lucas, como digo, me llamó desde donde él está. Sin embargo, o sea, George Lucas es un imán para todos los artistas del mundo que van a golpear la puerta a California, Sí, ¿no? y el tipo me buscaba para hacer ciertas cosas, y ya lo digo, hasta hace 5 años atrás, que fue el último encargo que me hizo. Y no solo eso, el año ¿Se pasado, puede saber qué fue? sí, sí, lo último que hice fue para un libro que él compiló de Star Wars, un libro así de gordo, grandote, y eran 100 artistas que él eligió, y que a Ah, cada uno nos pidió una o dos pinturas libres con respecto al mundo Star Wars. bueno, El un libro se homenaje llama, también. ¿qué? Es un homenaje también, de alguna manera, un homenaje encubierto. S- Bueno, Sí, lo es. los Es lo que iba a eligió. decir. En realidad él se ocupó durante todos estos años que yo estuve en contacto con él, me di cuenta que él se ocupaba, él tenía una lista de artistas en el mundo que él admiraba,
y que se ocupaba de darles trabajo cada tanto, aún sin necesitarlo, como un medio de mantener vivos a esos artistas y de, en parte, darles trabajo y darles dinero, porque él te ofrecía, cuando vos trabajás para una editorial, tienen un presupuesto y te dicen, nosotros tenemos tal presupuesto, o decinos cuánto nos vas a cobrar. Y él te decía, mira, te voy a pagar tanto, que era 3 o 4 veces más que lo de la media del mercado. Pagaba un montón. Y después te ofrecía comprarte el original, con lo cual había otro dinero extra. Finalmente trabajar para él siempre era recibir un montón de dinero y un montón de prestigio. Y él lo hacía, ya digo, porque aquí en Europa había varios de estos artistas que él nos mantenía ocupados en algún aspecto, que todos teníamos esa misma sensación, porque nosotros sabíamos que el universo que lo rodeaba a él en California, en Lucasfilm, estaba lleno de millones de artistas muy capaces que él no necesitaba llamarme, a mí, por ejemplo. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que el trabajo último que hice para él fue para este libro Star Wars Visions, que también iba a involucrar una exposición de todos estos originales que iba a ir itinerando. La primera exposición se hizo en Tokio, de estos originales, y mi original que yo hice para él estaba ahí. Se publicó el libro, se hicieron algunos vídeos representativos de esos, pero lo que quería contar es que el último proyecto, que en realidad fue hace menos de un año, podríamos llamarlo, para mí es el megaproyecto de mi carrera, en realidad. Y tiene que ver con su colección privada de arte, que George Lucas tiene. Son más de 10.000 originales que el tipo tiene. Estoy hablando de algunos, tiene 7 originales míos, pero después tiene, por ejemplo, qué sé yo, para quien conozca debe tener un montón de originales de Moebius, tiene como 15 originales de San Julián, 30 originales de Frazetta, tiene originales de Picasso, tiene originales de Norman Rockwell, Alma Tadema, Bouguereau. Estoy hablando de una cantidad de arte que va desde lo clásico hasta ilustradores de cómics actuales, pasando por arte fantástico. Y el tipo, y yo tuve la oportunidad, porque yo estuve en su casa en San Francisco, tuve la oportunidad de conocerlo, que muy poca gente tiene la oportunidad de conocerlo y de estrecharle la mano. Pero yo tuve la oportunidad de estar todo un día en el rancho, en ese lugar, y ver colgadas en las paredes, ya digo, originales de Maxfield Parrish, por ejemplo, que son no sé cómo explicarlo, lo que significa para mí Maxfield Parrish, ¿no? Que yo me crié con este tipo, pero es uno de los más grandes artistas de la historia. Entonces yo decía, esto es increíble, porque era un museo, pero un museo privado que no veía nadie más que él y algunos invitados que podían entrar en esos recintos. Y bueno, el último proyecto del que estoy hablando tiene que ver con eso, porque el tipo acaba de, bueno, hace ya un par de años está construyendo un museo gigantesco en Los Ángeles, y toda esa colección va a ir a parar a ese museo que está abierto al público, que va a estar abierto al público, donde solamente la arquitectura de ese edificio, que se está siendo construido ya hace 2 o 3 años que empezaron, que se tenía previsto para el año que viene terminarlo y inaugurarlo, es una de las cosas más espectaculares que va a haber en el mundo, a nivel arquitectónico y a nivel, o sea, una cosa Espectacular va a ser, seguro. al nivel George Lucas. Y bueno, y ahí va a haber originales míos, y yo estoy soñando con la noche de la inauguración de estar ahí. Así que este es el último proyecto bueno, que estoy haciendo con él, que digamos tiene que ver en este último año, se concretó los contratos y todo esto para que mi obra, que él ya tiene, todos los originales que yo pinté para él, los tiene él en su poder, ya me los compró. Así que bueno, esto es uno de los últimos proyectos. Qué bueno. Voy a cambiar de tema Sí. porque no todo en la vida es color de rosas y todos tenemos handicaps
Y vos tenés uno particular, ¿no? Que es el de, bueno, sufrir esta alteración o afección a la visión, digamos, que es el daltonismo, ¿no? Eh, Sí, ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Qué nos puedes contar de esto? es una manera de ver diferente, limitada. Limitada, pero sin embargo, también tengo que decir otra cosa. Bueno, primero voy a terminar de hablar de lo que significó como desventaja. Yo cuando empecé a trabajar, bueno, me di cuenta que era daltónico desde muy chiquito, que obviamente confundía a todos los colores. Cuando empecé a trabajar profesionalmente para agencias de publicidad, ahí me encontré con que era un problema grave, porque en publicidad los colores tienen que ser muy específicos en muchos casos. Y yo necesitaba siempre de asistencia, de alguien de preguntarle, lo que estoy poniendo está bien, este color está igual, decime si... entonces siempre necesité de alguien. Y también debo decir que justamente, si bien mi pulsión interior desde toda la vida estaba orientada al arte fantástico, porque era lo que a mí me fascinaba, cuando yo trabajaba para publicidad, que ganaba mucho dinero y que me lo podía hacer muy fácilmente, yo seguía buscando trabajar para arte fantástico. Y una de las cosas que me empujaban hacia dejar publicidad y trabajar para arte fantástico era esto también, que en el arte fantástico yo sabía que iba a ser libre de poder componer mis colores porque ahí no había tantas restricciones, ¿no? A nivel paleta cromática. Entonces, eso fue también otro motivo que me llevó, o sea, eran como muchos motivos que me llevaban hacia hacer lo que me salía personalmente más natural. Esa sería la descripción. El daltonismo también fue una de las cosas que me empujó hacia eso, así que hoy en día estoy agradecido a eso. Si bien, claro, yo tuve que crear mis modos de componer mis paletas y de tratar de controlarlos, porque no veía lo que los demás veían, y entonces, bueno, tuve que encontrar mis vías para poder lograr trabajar con los colores de una manera quizás más intuitiva. No lo sé cómo explicar ahora porque es muy complejo de explicar, pero sí, esto es parte de la desventaja. Ahora, también me di cuenta que tenía, si bien tenía una merma, una desventaja en el color, tenía una ventaja muy grande en lo que era el control de valores, de grises. O sea que para mí lo que era lograr la tridimensionalidad en una pintura me resultaba mucho más fácil porque controlaba muy bien los valores, lograba muy bien que tuviera mucho volumen en lo que yo pintara. Y después me di cuenta cuando creé los Petropictos en el año 93, 94, 93 creo que fue, porque me di cuenta que tenía una habilidad especial para ver las formas exageradamente en, por ejemplo, una piedra y Sí, eso es, reconocer, bueno, se llama pareidolia, ¿no? sí, se llama pareidolia, se llama Quizás te lo ha acentuado bueno, esta condición, ¿no? Del daltonismo quizás. indudablemente. Indudablemente está conectado una cosa con la otra. El hecho de que mi cerebro no ponga mucha atención en los colores hace que lo ponga en los valores y en la tridimensionalidad. Entonces, para mí, descubrir formas en una piedra o en un tronco de un árbol o incluso en las nubes es muy natural. Y de hecho, mucha gente lo tiene. Y no solamente mucha gente, culturas, porque cuando conocí la cultura inca, estando en Perú, me di cuenta, y ahí la gente lo explicaba, que los incas trabajaban toda su arquitectura y sus construcciones con esta funcionalidad también, teniendo en cuenta las formas naturales. O sea, para ellos eh, todo lo que ellos hicieran en la vida tenía que ver con las formas que ellos crearan, con la naturaleza, o sea que combinar bien la naturaleza con con la huella del hombre, para ellos era clave. Y yo lo veía.
yo decía, claro, ahora entiendo por qué estos pueblos o estas construcciones de estos templos o estas construcciones están construidas ahí, porque tienen que ver con la forma de la montaña o la forma del valle o la forma de la perspectiva del paisaje. Con lo cual quiero decir, esta manera de mirar no solo pertenece a mí o los daltónicos, es una manera que correspondió también a ciertas culturas. Ya que sacamos el tema, pues ¿te parece lo desarrollamos? Es el de los petropictos, ¿no? Que es una creación que es auténtica, es tuya, ¿no? De momento, que nos expliques un poco qué es esto que es, a primera vista puede sonar un poco raro, y también si sabes si alguien más se dedica a hacer este tipo de arte. Bueno, como decía, en el año 93, un día así de pronto me di cuenta de que yo veía formas en una piedra, por ejemplo, o sea, podía ver una cara o podía ver un animal, y con unos simples trazos de pincel y pintura, Sin modificar la piedra, ¿no? claro, el secreto está en no modificar la piedra. Yo podía, al pintarlo y aprovechar esas formas naturales y texturas y todo eso, eh, completar una figura que quedaba en tridimensionalidad, o sea, una escultura. A través de la pintura lograba una escultura. Claro, en el momento que eso ocurrió, me di cuenta de un montón de cosas que venían ocurriendo. Yo tenía una colección de piedras, porque las piedras para mí eran objetos magníficos y bellos. Cada vez que yo salía de excursión por cualquier lado, me atraía una piedra, la miraba y no la podía volver a dejar ahí. Me la tenía que traer y tenerla en mi estudio, porque solo mirándola ya a mí me permitía recrearme artísticamente en la visión. Era por eso, era porque yo veía cosas, las texturas y los colores y las formas eran un modo de inspiración para mi arte. Entonces, digamos que, bueno, y después me di cuenta de que el daltonismo me condujo a eso también, y bueno, es una cuestión de... Entonces, la cuestión es que me puse a hacer un montón de piedras y me di cuenta de que a la gente le impresionaba, y entonces hice muchas exposiciones. Desde ese momento hasta ahora sigo haciendo exposiciones de petropictos y pinturas. De hecho, en Buenos Aires hice exposiciones muy grandes en lugares muy masivos, así como el Palais de Glace o el Centro Cultural Recoleta o otros lugares que hicimos exposiciones donde pasaron decenas de miles de personas. Entonces, bueno, ahí me di cuenta de que era un arte, era otra rama de mi arte que llegaba de una manera diferente a la gente y era muy fuerte, ¿no? el impacto. Y bueno, eso es una de las cosas que sigo haciendo hasta el día de hoy. Sigo vendiendo piedras y sigo, bueno, exponiendo. Muy bien. Bueno, estamos siempre enalteciendo el poder de la imaginación, ¿no? Y el de la fantasía. Este es el arco que va a recorrer toda nuestra conversación. Vamos a hablar de los dragones ahora en breve, pero antes quería recalcar esto, ¿no? El poder de la imaginación en tu obra. Eh, Decís una cosa que leí en una entrevista, que es que la fantasía es la realidad del cosmos infinito que contiene infinitas posibilidades. Sí. Bueno, ya te digo, desde siempre, yo supe cosas naturalmente que, aunque la sociedad externa me las negara, yo las seguía manteniendo, como que, o sea, como que hadas, duendes o dragones existían, por ejemplo. Eso es el fundamento de por qué mi impulso a hacer arte fantástico, porque yo los pintaba y sentía una comunión con, no solo con esos seres, con toda clase de animales. Los animales para mí son un aspecto maravilloso de la creación, y la creación como un todo también, ¿no? Lo que nos creó a nosotros
y crea a los animales, crea la naturaleza, crea el cosmos y hay un montón de incluso otras dimensiones también en las cuales se crea. O sea, lo que son hadas y duendes que también están en un plano de invisibilidad a los ojos físicos. También todo eso para mí conformaba un todo, ¿no? Aparte Una de la realidad. cosa, Sí, es parte de una claro. paradoja. Si creemos que esto no existe, ¿por qué nunca dejamos de crear este tipo de cosas que nos acompañan? Bueno, el tema de los dragones nos acompañan desde siempre, ¿no? Bueno, Absolutamente. vamos al tema. ¿Por qué Ciruelo los dragones? Bueno, enlazado con lo que veníamos hablando, yo sentía que todo esto, no quiero decir era real, vamos a buscar otra manera, tenía un peso maravilloso, o sea, la creatividad, la creación no tenía límites, esa era mi sensación. O sea, yo recuerdo cuando tenía 5 o 6 años y empezaba a mirar fotos de animales, animales que, claro, viviendo en Buenos Aires en esas épocas, una cebra, bueno, lo podías ver en el zoológico, tal vez, pero eran cosas fantásticas, un ornitorrinco, un delfín, eran expresiones maravillosas de la vida. Eso aún hoy me maravilla. Entonces, esa ramificación infinita de la creación era lo que me fascinaba. Y yo quería recrearlo en mi arte, ¿no? Dibujar eso. Entonces, bueno, tanto podía dibujar un delfín, un elefante o una cebra como un dragón, no había diferencias para mí. Todo era parte de esta magnífica creación. Y bueno, todo esto que era lo natural en mí, después cuando fui creciendo y fui apoyándolo con la cultura, o sea, leyendo libros, bueno, automáticamente me encontré con que la mitología, lo que nosotros creemos que es, le pusimos una palabra que es mitología a lo que para culturas ancestrales era o religión, o tradición, Sí. o realidad. Mm. Nosotros le denominamos mitología. Bueno, fantástico, mitología. Entonces, cuando me empecé a involucrar en mitología y a analizar y a estudiar, me di cuenta de que las culturas anteriores a esta en la que vivimos no tenían las mismas restricciones o reglas limitantes que tenemos ahora que te dicen, no, la realidad es esto, un elefante es real, un dragón no lo es. El dinero o la cuestión material es real y tu imaginación no lo es. Si querés trabajar y vivir en esta sociedad, tenés que tener un trabajo digno y no ser un artista, ¿no? Este tipo de... Entonces yo decía, bueno, siempre me rebelé contra eso y por eso siempre fui artista y tengo otra manera de pensar que de algún modo se enfrentaba a la sociedad que nos quería conducir hacia un aspecto mucho más material, cientificista también. Hay cuestiones de la ciencia que no me terminan de cerrar y trato de, bueno, de explicar un poco por qué siempre me encuentro explicando cuáles son los fundamentos de mi modo de pensar y mi modo de vivir. Y entonces aquí entramos en los dragones, porque si bien los dragones eran parte de todo este universo fantástico que a mí me apasionaba dibujar desde chico, es cuando vengo a Barcelona que me encuentro con la figura del dragón como una cosa mucho más establecida. En parte porque me relaciono con una editorial de arte fantástico que me contrataron y empezaron a encargarme trabajos para tapas de libros que en su mayoría tenían la figura del dragón, porque la literatura fantástica relacionada con todo el mundo Tolkien, Sí. eh, que se publicaba mucho en Estados Unidos y que era, bueno, un campo para el que yo empecé a trabajar mucho, haciendo muchas tapas de libros y muchas cosas, tenían a la figura del dragón como un elemento clave. Pero al margen de esto,
que yo estaba dibujando muchos dragones, me empecé a encontrar con que Barcelona era la ciudad del dragón. Es el lugar donde vos y yo en este momento estamos y vivimos, y lo podemos ver fácilmente. Caminar por Barcelona es encontrarse a paso con la figura del dragón en todos lados, en forjas, en esculturas, porque el patrón de Cataluña es San Jorge, que es quien mata al dragón. Sin embargo, en la cultura es el dragón el que toma protagonismo. La gente en las fiestas populares de esta región se disfrazan de dragones. No hay nadie que se disfrace de San Jorge. Es el dragón el que toma ese protagonismo por algún motivo misterioso. Y después me encontré con uno de mis grandes mentores artísticos, que es Antoni Gaudí. Es el arquitecto que en Barcelona es el gran imán para el resto del mundo, porque construyó una serie de edificaciones, la Sagrada Familia, esta inmensa catedral que aún sigue construyéndose, es parte de esta obra que él nos dejó. Y en todas sus construcciones, Gaudí tenía también la imagen del dragón presente. Esto es algo que hay que estudiar, sin embargo, bueno, está evidentemente, ¿no? Pero entonces a lo que me refiero es a que la figura del dragón me sumergió en un estudio de por qué. Entonces empecé a interesarme en estudiar la mitología de todos los pueblos. Y en todos los pueblos del mundo encontré que en el origen está la figura del dragón. Aunque se llame, por ejemplo, en América la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Sí. o en los tehuelches, que también son serpientes aladas, Cai Cai Filú, Tren Tren, en el universo mapuche también. Estamos hablando de Argentina ahora, ¿no? Ahora estamos Hay hablando dragones en Argentina, ¿no? Hay hay simbología de dragones, dragón. sí, estamos hablando de los tehuelches y los mapuches de la Patagonia, donde Cai Cai Filú y Tren Tren son estas dos tremendas, gigantescas serpientes aladas con la posibilidad de volar, que esa es la descripción básica de un dragón. Forman parte del origen de sus culturas, ¿no? Y al mismo tiempo, ese mismo concepto está presente en prácticamente todas las culturas antiguas del planeta. Hablemos de Oriente, de China, de Japón, de todo lo que es incluso, bueno, Medio Oriente. Estamos hablando, por ejemplo, de la cultura madre de toda esta parte del mundo que se dice en la Mesopotamia, lo que son los sumerios. Ellos hablan de Enki y Enlil. Son dos hermanos que en origen eran también reptiles. Venían, como siempre en todas las culturas, los dragones o estos seres que eran reptiles y que venían del cielo a instruirnos o incluso, aún más allá, a crearnos. Ellos nos crearon. O sea, toda esta mitología relacionada con los reptiles, los dragones, se refieren a ellos como los creadores. Bueno, así que me encontré con todo esto y estoy aún hoy estudiando el porqué de todas estas cuestiones y tratando de dilucidar estos misterios universales, ¿no? ¿Tenés algún dragón favorito? ¿Algún dragón, digo, algún dragón mitológico, algún dragón literario, alguna predilección por alguno en especial? Bueno, a ver, si estamos hablando de la cultura occidental, Sí, más o menos será, bueno, sí, sí, bueno, a mí lo que me apasiona, bueno, en todo lo que es la mitología nórdica, hay muchos dragones y muy famosos, pero sin embargo, bueno, volviendo a la cultura sumeria, que hoy en día por algún motivo está muy eh, promocionada o es muy común encontrarse mucha información sobre el origen que sale de Sumeria. Enki y Enlil eran dragones. Y está representado en parte en estos bajorrelieves que ellos dejaron. Después, bueno, toda la cultura nórdica también habla acerca de
de muchos dragones, y en la cultura, por ejemplo, precolombina tenemos Quetzalcóatl, Cuculcán, ya para los mayas, serpientes emplumadas, serpientes con la capacidad de volar. Fíjate que la esencia de un dragón es, a nivel visual, es un ser con capacidades que le permiten habitar el planeta Tierra en su totalidad. Por ejemplo, un dragón que está relacionado con el fuego tiene la capacidad de vivir en el interior del planeta Tierra, donde todo es magma, donde todo es fuego y lava. Un dragón puede nadar en la profundidad de los océanos, puede caminar con sus patas en la superficie y puede volar en los cielos, algo que nuestra fisonomía como humanos no nos lo permite. O sea, nosotros estamos bastante limitados para habitar este planeta. Ni siquiera conocemos la profundidad total de los océanos y ya estamos tratando de viajar a Marte, por ejemplo, ¿no? Que son esas ironías que tenemos también. El dragón tiene mucha más relación, una relación muy íntima con la Tierra, con el planeta Tierra, y con toda su familia de especies. Esa es una de las constantes en la figura del dragón siempre. Si querés que hablemos un poco acerca de la función del dragón. Antes estábamos comentando que simbólicamente uno de los aspectos del dragón es la de guardián de las puertas. En muchísimas leyendas y en todas las culturas de las que estamos hablando, el dragón tiene esa función, la de ser un guardián. Hay una interpretación que yo hago. Por ejemplo, voy a nombrar otra cosa que muy poca gente conoce en todo el mundo, y por eso yo cuando hablo de dragones, sobre todo en conferencias en Estados Unidos, en Europa, les hablo concretamente de los dragones de Sudamérica, porque no los conocen. Ni siquiera en Sudamérica se conocen. Y hay un dragón en toda la zona, bueno, todo lo que fue el Imperio Inca, pero que llega hasta Argentina, que llega hasta Catamarca, hasta San Juan, hasta La Rioja. En La Rioja concretamente hay una cultura que se llama la cultura draconiana. Esa misma cara puse yo cuando me enteré, que yo me enteré de esto en un viaje que hice a La Rioja hace tal vez unos 10 años atrás ya, donde estaba haciendo una exposición y en un momento alguien me dice, mirá, yo soy el director del museo de acá a la vuelta, sé que te encantará verlo, ¿querés venir? Y fui, me abrió las puertas del museo humilde, pero lleno de millones de vasijas dibujadas. Y cuando empecé a mirar esas vasijas y esos dibujos que estaban perfectos, de una cultura que estamos hablando milenaria tal vez, los españoles se la encontraron en 1500 y pico, y cuando se los encontraron, los españoles la bautizaron la cultura draconiana, justamente porque lo que estaban viendo es que esta gente solo dibujaba un personaje que era un dragón. En realidad este personaje se llama Otorongo, que era así como ellos lo interpretaban. Y era un personaje que tiene, porque se puede ver aún hoy en día, cualidades de jaguar, de reptil, de cocodrilo, y con otros atributos así como mágicos. Y este mismo personaje, dentro de su mitología, dentro de sus leyendas o realidades, era un guardián de los umbrales. Pero umbrales, y ahí ya empezamos a hablar de otra cuestión, umbrales dimensionales. Si querés, volvamos acá a Europa. El dragón siempre fue un guardián de reinos mágicos, ¿no? Para acceder a ciertos otros reinos o universos. Sí, incluso el universo perdón que te interrumpa, ¿no? Es Sí. como un poco el guardián o la figura visible de ese gran tesoro que es el inconsciente, ¿no? Absolutamente. Y ahí es donde empezamos ya a hablar de cuestiones inmateriales, porque
Claro, representar esto que estoy hablando en la literatura más tradicional, siempre se dice, bueno, el dragón guarda un tesoro. Entonces, claro, tesoro, un cofre lleno de oro, el héroe que tiene que ir a conquistar el oro o rescatar a una princesa. Entonces, el guardián es el dragón que hay que vencer. Bueno, todo eso se puede representar de esta manera más material. Pero si estamos hablando de cosas inmateriales, en el aspecto psicológico estamos hablando de estas cuestiones. Un tesoro realmente es el conocimiento al que podemos acceder si pasamos ese primer umbral, o si estamos hablando de otras dimensiones, el dragón es aquel que nos permite acceder a dimensiones paralelas a esta, universos paralelos a este. Entonces, este sería el modo de entender la figura del dragón en todas las culturas del planeta Tierra, que es increíble que lo podamos encontrar prácticamente en todas las culturas antiguas. Y esto nos tiene que de algún modo hacer preguntar a nosotros mismos si todo esto es vano, como nos quieren hacer creer, o es mitología que viene ya prácticamente, habla de mentira, esto es una fantasía, algo que no existe, o si realmente tiene una existencia, algún tipo de valor real. O sea, estamos enfrentados a tratar de resolver estos misterios y a tratar de ser mucho menos mecanicistas y materialistas y tratar de expandirnos para entender estas figuras. Y mi lucha y mi trabajo está en parte trabajar con lo que es el aspecto artístico y de la belleza y representar todo esto de lo que estamos hablando a nivel imágenes o a nivel textos, porque escribo mucho acerca de todo esto que estamos hablando, y también a nivel personal seguir estudiando e investigando y haciendo una introspección para saber más acerca de todos estos universos paralelos. Otra de las cuestiones que en referencia al dragón, bueno, quizás es un poco una idea personal, pero me gustaría compartirla con vos y escuchar tu opinión. Es la imagen del dragón, ¿no? Esta que los últimos años ha ido variando un poco, del dragón como algo malo al que vencer, más que nada en la imagen en los medios, ¿no? En las películas. Y ahora el dragón es un compañero, e incluso alguien domesticado, y en el cual ha tomado fundamental importancia la figura de la mujer en torno al dragón. Se me ocurre, bueno, Juego de Tronos o esta última, la última, bueno, que es otro dragón, ¿no? Es un dragón chino, pero la película está Raya, la de Disney. Sí, ¿Qué te bien. parece esto? ¿Lo has Bueno, visto también o...? muy bien. Todo lo que es la demonización del dragón o convertirlo en una figura maligna viene con lo que es la cultura judeo-cristiana, o sea, con las religiones, con estas concretamente, porque en ninguna otra cultura tuvo estas connotaciones, en el sentido de aquí en Europa, por ejemplo, para los nórdicos la figura del dragón era otra cosa, era un semidios, era una figura muy poderosa. En Oriente tenía que ver con fuerzas del universo, con fuerzas, con energías que eran incluso muy ventajosas, beneficiosas para el ser humano, con el poder de cultivar, bueno, un conocimiento además superior del cual nos podíamos beneficiar también. O sea que en realidad acá en nuestra cultura occidental tiene que ver con una demonización que hizo la cultura judeocristiana, que si nos ponemos a hilar fino, a veces no me gusta hablar de esto, pero también hubo como una, no diría demonización, pero un menosprecio hacia la figura de la mujer, donde dentro de la religión no podía ni ser sacerdote, ni papa, ni nada parecido, y dentro de las escrituras, sagradas escrituras, la mujer fue la que traicionó al hombre comiendo justamente de la fruta
del conocimiento que se la ofrece un dragón a Sí, Eva. la Es una serpiente serpiente inteligente, es una serpiente elevada, que es la que tiene el conocimiento. La figura del dragón siempre está relacionada con conocimiento. Entonces la serpiente es la que le da a Eva la manzana y le dice, si tú comes de esta fruta, vas a acceder al conocimiento que el de arriba no quiere, por eso te prohibió comer de este árbol. Bueno, entonces la figura de la mujer y del dragón fueron igualmente demonizadas. Vamos a convertirlo en lo que es la simbología femenina, o sea, la luna es femenino, el sol es lo masculino, y la luna que marca el calendario cada 28 días calendario lunar. cronométricamente, fue quitada de nuestro calendario, fue quitada cuando siempre fue parte esencial de todos los calendarios de la historia, porque obviamente te está marcando, así como el sol te marca un día, la luna te marca 28, que es un ciclo, y hay 13 lunas por año. En nuestro calendario tiene 12 meses. Cada uno de los meses es absolutamente desparejo con los otros. Hay meses de 28, de 29, de 30, 31. Con lo cual, y solamente nuestro calendario se basa en lo solar. Entonces, digamos que hasta en ese aspecto, la feminidad fue quitada del medio. Entonces, otra vez tenemos que el dragón está relacionado con lo femenino. Y aún más allá, el hecho de que la cultura cristiana, cuando se distribuye, cuando avanza sobre otras culturas, por ejemplo acá en Europa, donde encontraban culturas que estaban muy relacionadas con la tierra y con rituales y con conocimiento que tenían que ver con la tierra, dicen, no, esto no es así, el único Dios es Sol, es el Sol, es Dios, es un solo Dios, masculino en general, y la tierra es lo femenino, es lo que da vida, es lo que engendra. El dragón es lo que da vida y es lo que engendra. En todas las culturas tiene esta simbología. Entonces el dragón siempre fue lo femenino, fue la tierra, fue la Pachamama, fue la mujer. Y lo que estamos recuperando ahora, después de este periodo, por así decir, patriarcal, es la figura femenina. Sí, es lo que también se conoce como anima mundi, ¿no? El alma del mundo. Exactamente. Así que bueno, si lo queremos ver desde este punto de vista, qué es lo que está ocurriendo en estas épocas, estamos entrando en otra era donde acabamos de terminar una era que fue muy masculina, muy Marte, muy guerra, muy un solo padre, y pasamos a recuperar un concepto mucho más global de respeto por lo que estamos viviendo, que es un planeta lleno de especies, un planeta que tiene conciencia de sí mismo. Esto también todas las culturas ancestrales lo tenían en cuenta, nosotros lo olvidamos o lo desechamos. Para nosotros el planeta es una roca, o sea, para la cultura cientificista en la que vivimos, es simplemente una cosa inanimada, sin embargo, es una madre. Y todo esto lo estamos recuperando, todo este conocimiento ancestral. Y tiene que ver con la recuperación del dragón y de la mujer y de la feminidad y la creación y la creatividad, ¿no? En el sentido más humano tenemos dos cerebros, uno es más intuitivo y el otro es más racional. Todo lo que estamos recuperando es lo que maneja el hemisferio derecho, que es el hemisferio intuitivo, es el más femenino, es el que se maneja con ideas más holísticas, más globales, más artísticas, más de sentimientos, y el otro es más racional, es el que cuenta, el que mide, el que tiene límites, el que pone las reglas. Sí, una especie de partición entre lo que se podría denominar burdamente como espíritu y alma, ¿no? Exactamente. O cuerpo y espíritu. O cuerpo y espíritu. Para más o menos ir terminando con esta idea del dragón y pasar a otro tema, una pregunta un poquito más personal, a ver si quizás te pillo por sorpresa. ¿Qué vas a hacer este San Jordi? ¿Cómo vas a celebrar
el día, el Señor de los Dragones con esta fecha tan particular además, ¿no? Este año es... Sí. No, bueno, yo voy a estar acá, donde estoy siempre en mi casa, que estoy en un lugar muy paradisíaco. En este momento estoy mirando todo el horizonte del mar de punta a punta, no tengo nada que me lo tape. O sea, esto donde vivo, este lugar, esta montaña, es un paraíso y voy a estar acá creando y pintando dragones. Hablemos un poco de lo que significa San Jordi para esta cultura, Sí, para Barcelona, que es donde estamos, y esta celebración de la que estamos hablando, que es un día, una celebración muy importante, precisamente relacionada con el patrono de esta ciudad, pero donde el dragón tiene un gran simbolismo, una gran importancia, y donde está relacionado con los libros, con la lectura. En este día aquí en Cataluña se suele regalar una rosa y un libro. La rosa roja simboliza la sangre del dragón. Entonces, yo participé en algunas celebraciones vendiendo mis libros y haciendo sesiones de firmas en algunos stands, pero el año pasado y este año ya. son años muy raros de fin y de principio, que no sé cómo va a seguir esto después de aquí. Sin embargo, bueno, para mí el futuro es esperanzador después de lo que estamos viviendo y de que se hayan roto millones de tradiciones y millones de hábitos que teníamos. Para mí es muy esperanzador. Yo estoy vislumbrando una época mejor. Bueno, sacaste el tema. Libros. Libros, sí, libros. ¿Sos consumidor de qué? De todo tipo de libros? ¿Qué te gusta? ¿Algún tipo de literatura en especial? Bueno, desde siempre leí muchas cosas fantásticas. Bueno, desde muy chiquito obviamente leí muchos cómics, muchas historietas, que ahora si querés, relacionando un poco con lo que estábamos hablando, yo leía, desde muy chiquito leía todo, tenía toda la colección de Patoruzú. Patoruzú, que para nosotros era un héroe, un superhéroe, pero Sí, sí, Tehuelche era sí. del pueblo Tehuelche, patagónico. Y entonces a mí me encantaba porque era un superhéroe, era alguien que podía hacer cosas eh, extraordinarias, sin embargo siendo un personaje muy particular nuestro, ¿no? Em, Después leí mucho acerca de, bueno, literatura fantástica. Te podría citar desde Tolkien, que lo leí ya en la adolescencia, pero podría antes que eso citarte eh, incluso Gabriel García Márquez, o yo recuerdo leer mucho Roberto Arlt, Mira, eh, eh, bueno, muchos autores argentinos, bueno, ni hablar de Borges. Borges, que ya lo empecé a conocer en la adolescencia, pero Borges aún hoy lo sigo leyendo. Para mí Borges es infinito, infinito. en este Decime. cruce ha estado siempre, ¿no? Porque en una entrevista decís que la imagen estimula la palabra y viceversa, ¿no? Este cruce, por lo que comentás, ha estado siempre en vos, ¿no? En ese Claro, sentido, es siempre que te has tenemos que, considerado, perdón, siempre te has sí, considerado un narrador también, ¿no? las dos cosas, digamos que literatura y imágenes van muy juntas. Eh, Hay una situación que se crea cuando uno lee y que es algo que tenemos que recuperar en estas épocas donde se lee de otra manera y donde tenemos una avalancha de la multimedia, que es la literatura. O sea, cuando uno lee, crea imágenes en el cerebro. O sea, está muy ligado. Sí. Y para mí la lectura era vivir cosas visuales. Yo, por ejemplo, hablando de Borges o de Gabriel García Márquez, yo Macondo, que es un lugar que Gabriel García Márquez creó, yo lo tengo en el recuerdo visual. Si yo me acuerdo de Macondo, yo me acuerdo de los lugares concretos porque los vi. ¿Dónde los vi? En mi cabeza. Sí, sí. Entonces, ese es el secreto de la literatura.
y por eso también cuando yo estoy dibujando y se me ocurre una idea, esa idea se me ocurre con palabras también, entonces automáticamente tengo que escribir algo. Y cuando voy dibujando voy escribiendo, y cuando voy escribiendo voy dibujando. Son dos cosas que se retroalimentan. Así que bueno, y también entre literatos tengo que hablar de, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, de quien fui muy amigo toda su vida hasta los últimos días, de sus días, pero para mí desde la adolescencia fue un poeta que me hablaba y me contaba, y su palabra venía unida a melodías, entonces entraban juntas por Y otros la poesía es canales que música, tenemos. claro. Absolutamente, porque al entrar la palabra con las melodías juntas, entran en otro lugar de tu archivo. Y eso Luis lo manejaba, Spinetta lo manejaba con una maestría única. Y entonces, bueno, todo ese tipo de cosas para mí son indivisibles. O sea, la palabra, la imagen, la música, el sonido, todo eso forman un todo. Y bueno, de literatura y todo esto, quiero citar antes de que pasemos a otro tema a una grandísima escritora que falleció hace poco, Liliana Bodoc, una escritora argentina eh, dentro de lo que sería literatura fantástica, pero con una exquisitez y una sabiduría tan grande al escribir que para mí está comparada a niveles altísimos como los de Borges o Cortázar, ¿no? A esos niveles la pongo. Y al margen de leer este tipo de cosas, también leí muchísimo y sigo leyendo muchísimo sobre mitología y sobre cosas que tienen que ver con mitología y con tradiciones o con chamanismo, como por ejemplo Carlos Castaneda, que leí durante toda mi vida. Sí. Eh, entonces todo este tipo de cosas me inspiraron toda la vida y me siguen inspirando. ¿Hay algún libro de literatura fantástica que hayas leído o en los últimos años, en estos últimos tiempos, que hayas dicho, esto hay que prestarle atención, me parece interesante"? Bueno, te voy a citar la trilogía de las tierras fértiles de Liliana Bodoc. Vale. Liliana Bodoc, porque me parece sublime y sigo releyendo. Son esa clase de cosas que no terminás de leerlo nunca. O sea, Perfecto. vos volvés a leer. Lo que hizo Liliana Bodoc en esta trilogía, por ejemplo, es narrar lo que fue la conquista española al Nuevo Mundo, o Sí. sea, América, pero desde la vista de las culturas precolombinas Ah, y cómo ellos interpretaban con una cabeza que era totalmente diferente, con una cabeza mágica, de realismo mágico, podríamos interpretarlo nosotros, y cómo ellos interpretaban que venían estas culturas y se adaptaban. Siempre llevado a un plano un poco más fantástico, pero lo que hizo esta escritora es sublime. en este sentido, hablando del mundo de los libros, ¿en qué momento te diste cuenta tomaste la decisión de fundar tu propia editorial y salir adelante bueno, con tu arte, ¿no? ¿Fue una decisión económica, política, o decir, bueno, por qué tomaste esa determinación, ¿no? Sí, De fundar una editorial y vender tu obra a través de ella? todas las cuestiones importantes de la vida en realidad tienen muchos motivos que te llevan a eso. En general nunca es uno solo. Y en este caso fue, yo desde el año 93, 94 empecé a viajar mucho, invitado, bueno, por las cartas Magic que me empezaron a llevar como artista Magic, me invitaban a eventos, me pagaban todo, yo iba para estar firmando cartas.
Y entonces así me empecé a ser muy, muy amigo de otros artistas americanos de Estados Unidos, colegas, y ellos ya manejaban, los americanos, los yanquis tienen un concepto de lo que es el marketing y la autogestión muchísimo más avanzado. Y entonces aprendí que los artistas eh, de Estados Unidos se autogestionaban mucho, se autopublicaban cosas, láminas, y entonces en estos eventos ellos vendían sus propias láminas. Eso ya lo aprendí en el 93, pero también tuvo que ver con que la editorial Paper Tiger en un momento que fue en el año 95 cerró, 96 creo, cerró porque tuvo unos problemas económicos y dejó de pagarme royalties. Mm. Y, y después me enteré, porque hubo una intervención sobre esta editorial, de que habían vendido de mis libros una cantidad, porque me llegó toda una liquidación, habían vendido una cantidad, 300.000 ejemplares, y me debían una fortuna. Esto no lo supe nunca porque después la editorial quebró, no se hizo cargo de nada. Y yo dije, pero entonces, ¿cómo yo sería millonario en este momento? Y en ese momento vivía de lo poquito que iba cobrando con mis portadas. Y entonces todo esto me llevó a generar, a decir, bueno, por lo menos voy a aprovechar toda la promoción que hizo Paper Tiger en todo el mundo y voy a tratar de publicar mis libros y ya tengo un público que me conoce. Y de hecho fue así, en el año 97 fundamos DAC Editions con mi mujer, que siempre estamos juntos, con lo cual ella se encarga de todas el aspecto de la editorial, más yo me encargo de los aspectos artísticos y ella de los demás, y entre los dos llevamos adelante esta editorial, y viajando en muchos eventos, exposiciones y ferias, convenciones en todas partes del mundo, y realmente nos fue muy, muy bien haciendo este trabajo. Aparte que personalmente siempre fui un tipo muy independiente, y el hecho de buscar una independencia a nivel contenido de los libros me permitía a mí poder ser mucho más libre al tiempo de crear mis imágenes y crear mis textos. Entonces ahí notaba que era 100% más auténtico en el producto que yo lograba. Entonces todo esto me llevó a crear la editorial DAC Ediciones, hasta el día de hoy, que seguimos con este tema creando un montón de nuevas cosas. Bueno, los libros ahora cada vez se consumen menos como objeto físico, estamos entrando en otras eras. Incluso en estas últimas 2 semanas explotó una nueva rama, que es en la que me estoy centrando, que se llama NFT. ¿Qué es Esto eso? esto es el futuro, y acaba de explotar y explotar, o sea, explotó en las últimas 3 semanas. ¿Qué es? Uf, es larguísimo de explicar, Dejamos pero tiene para... que ver, tiene Vale, que ver con el arte digital, vale. que cobra más valor, el arte intangible que está en las redes, que el objeto físico. O sea, se paga más. Hay Por- coleccionistas que compran arte virtual y pagan más que lo que comprarían por el arte real. Bueno, es una locura, pero yo ya firmé un contrato con una empresa, mega empresa, que me contactó hace 2, 3 semanas atrás. Ya firmé un contrato y ya vamos a entrar dentro de dentro de nuestro nuevo ciclo, que es arte virtual. Bueno, enhorabuena por el proyecto nuevo, entonces. Bueno, gracias. Esperemos que sea que funcione. Quería tocar un tema, bueno, que hasta ahora lo tocamos de costadito. También leí en alguna entrevista que, bueno, ha tenido la suerte de ser ilustrador, artista, porque si no, tu decisión desde adolescente hubiese sido ser artista de rock. Sí, sí, Sos como músico, decían, ¿no? Y además tocas varios instrumentos. sí, humildemente.
porque no le puedo dedicar el tiempo que le dedicaría si no fuera pintor o artista. Sí, como dije en un momento, que todas estas ramas del arte avanzaron por igual en mi vida, ¿no? O sea, nunca pude dejar de tocar la guitarra, o, así como nunca pude dejar de hacer deporte, que para mí es otro arte también, o que nunca pude dejar de escribir o de dibujar. Entonces, bueno, para mí la música es clave. La música es una vía artística primordial. El sonido te toca físicamente y te hace Eh, vibrar directo, ¿no? Además de componer, bueno, me imagino que escucharás música cuando pintás, ¿no? ¿Te acompaña Claramente, siempre? siempre. Entonces, por eso digo también, para mí estar pintando y de repente poner una música X me sumerge en otro espacio diferente. Entonces, componer mi música me permite explorar esos campos en primera persona también. Sí, sí. Entonces, sí, en los últimos años pude recuperar más tiempo en lo que era la composición y la performance por las tecnologías que me permiten, bueno, esta misma máquina con la que nos estamos comunicando me permiten enchufar mis instrumentos y grabar con un nivel de calidad altísimo y de una manera muy fácil, con lo cual volví a recuperar todo mi aspecto de músico. Yo cuando tenía 16 años monté mi primera banda con unos amigos con los que todavía sigo en contacto. eh, y a los 20 nosotros desde ese momento tocábamos siempre que podíamos en bares, en clubs, en fiestas de egresados, en todos los lugares donde podíamos. Y a los 20, 19, 20 yo pensaba que iba a ser músico. Y a los 21 me di cuenta que no, porque a los 21 ya tenía tanto volumen de trabajo, de encargos de ilustración, que me di cuenta de que no me iba a dar el tiempo para hacer ambas cosas. Fue un momento difícil también porque lo supe. Claro. Y ahí Eh, tuviste que asumirlo, ¿no? O esto, o es. Bueno, sí, fue un momento así de sentir una angustia. Y bueno, después, eh, bueno, la angustia se transforma en otro tipo de sentimientos que bueno, la música siempre fue mi compañera más íntima y la disfrutaba con mis amigos, con mi familia, que es así como lo sigo haciendo, aunque ahora, como digo, algunos de los vídeos que hacemos o algunas grabaciones están en internet y la gente las puede escuchar. En general empecé a componer, cuando empecé a hacer exposiciones grandes, compuse para cada una de mis exposiciones un soundtrack para que acompañara la exposición todo el tiempo. O sea, la gente que entraba a ver mis pinturas escuchaba mi música también. Eso era una manera de complementar estas dos artes. Y así seguirá, no sé si en algún momento se expandirá más o no, pero siempre va a estar la música, la literatura, el dibujo, la pintura, y espero que las actividades físicas también hasta el final. nada, es un placer hablar con vos. Para ir terminando, supongo que hay un montón de gente más joven que te está viendo, que está conociendo tu historia, si ya no la conoce. Y bueno, en un mundo en el que hoy hay unas posibilidades bueno, que en tu juventud o en la mía no teníamos, ¿no? A su vez hay otras limitaciones con la experiencia que tenés. ¿Qué mensaje les podés transmitir a aquellos que se quieren iniciar en el mundo del arte o de la ilustración, pero del arte en general también, ¿no? Sí. Bueno, es muy simple. El arte es una manera de vivir, es una manera de ver el mundo. No es simplemente una carrera profesional con la que ganarte la vida, que también lo es, que puede ser simplemente eso si alguien lo desea así. Pero aquellos artistas que realmente se apasionan con sus dibujos, ya sea de cómics, historietas o ilustración fantástica o pintura o arte abstracto o lo que sea,
que tengan en cuenta que es una herramienta muy poderosa para comunicar cosas que uno tiene en su interior, o para hacer una introspección y entender cosas, esas cosas que uno tiene en el interior. Es un camino hacia adentro y hacia afuera muy poderoso, es un puente muy poderoso. Entonces, que lo Es un entiendan dragón. también, absolutamente, que lo entiendan de este modo, con lo cual la parte creativa, la parte personal que uno vuelca en el arte es algo que se tiene que cultivar además de las cuestiones técnicas, y que también a cualquiera que esté viendo esto, y sobre todo si son argentinos y jóvenes, que a veces por la situación económica y las situaciones que se viven en Argentina, uno puede tener una visión limitada de su alcance y de sus perspectivas y sus proyectos, su futuro. Hay veces que uno sabe que en Argentina un joven no piensa en el futuro, no tiene futuro, no ve el futuro. Yo lo que le diría es, a través de mi experiencia, sí lo hay y uno lo puede hacer, uno lo puede crear. Si yo lo hice con todos los impedimentos que tuve en una época remota donde no había ningún tipo de herramientas para conectarte con el mundo y tuve que agarrar mi valejita y cruzar el gran charco para mostrarle mi trabajo a alguien, lo pude hacer. Ellos lo pueden hacer. O sea, cualquier joven puede lograr sus sueños. Lo importante, primero y principal, es tenerlos, crear sus sueños, recuperar esas vocaciones, esos sueños innatos que vienen con uno, que probablemente hayan quedado tapados por un montón de información que la cultura, la sociedad le está dando, de que no, eso no. No, lo primero que hay que hacer es recuperar toda esa vocación, todos esas preferencias, esa personalidad que uno traía y que es única. Primero recuperar eso, recordar qué sueños tenía uno y después saber que es posible llevarlos a cabo. Eso es lo que yo les diría. Pues la verdad, Ciruelo, nada, ha sido un placer tenerte con nosotros, poder compartir todo esto. Yo en lo personal he aprendido un montón. Te agradezco de corazón que nos hayas concedido esta entrevista y esperemos, nada, esperemos más, esperemos que sea un hasta pronto, ¿sí? Sí, seguramente. Y te, Podemos hacer más cosas. y te deseamos el mejor San Jordi que puedas tener. Muchas gracias, Hernán, por la entrevista, por las preguntas, y espero que lo que hemos hablado aquí les sirva a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, hasta pronto.